Entonces lo primero que tiene que entender la iglesia es de que la razón por la cual Cristo murió en esa cruz es por causa del pecado, pero no de cualquier pecado, sino de mi pecado. Tú tienes que entender que cada vez que tú ves la cruz y lo ves a Cristo y lo ves crucificado y lo ves chorreando sangre y lo ves con la corona de espinas, tú tienes que entender que Él murió ahí por tu lugar. Él tomó tu lugar por tus falencias, por tus errores, por ser mal padre, por ser mal hijo, por ser mal hermano, por ser mal amigo, por ser mentiroso, por ser todo eso. Él lo tomó la cruz. Y entonces nosotros no podemos pedir la cruz y decir, bueno, hay ciertas cosas que me las puedo permitir. Hoy día vamos a entrar en la séptima parte de lo que nosotros necesitamos aprender, de lo que a Dios no le gusta. ¿Estamos acá? Libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 16 al 19. Dice así: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos o injustos, los pies que son presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre los hermanos. Cierra tus ojos un segundo, por favor. Padre, bendice la lectura de tu palabra. Señor, que cada corazón en esta hora, Señor, sea un terreno fértil donde tu palabra pueda ser plantada y que produzca todo lo que tiene que producir, basándonos en la razón por la cual fue enviada en esta mañana. En el nombre de Jesús, si alguien está conmigo, diga amén, amén y amén. Hoy entramos a aprender a odiar al testigo falso que habla mentira. Tenemos que llegar a un momento donde nosotros no seamos cómplices de una persona que está dispuesto a ser un testigo falso y que está dispuesto a testificar mentiras. Nosotros a veces no nos damos cuenta, pero no hemos pensado que a Dios esto es algo que le detesta. Pero fíjate una cosa, es muy fácil estar del lado de Dios. Lo voy a volver a repetir. Es muy fácil estar del lado de Dios y pensar que es malo un testigo falso que habla mentira. Si, por ejemplo, tú vas manejando tu auto, de repente te entra un mensaje, bajas la vista, cuando haces así, pasas el semáforo en rojo, atropellas a una señora en bicicleta, le quiebras todos los huesos y termina en coma en el hospital. Entonces ahora te llevan a la corte, estás delante de un juez. ¿Estamos acá o no? Estás delante de un juez, estás enfrentando un juicio porque quitaste la mirada de la senda, de la ruta, atropellaste a la mujer, le quebraste la vida. Entonces, ¿ahora qué pasa? La familia de la mujer accidentada te está demandando por negligencia, por mala praxis al volante, como tú le quieres llamar. Hasta ahí todo bien. Hasta ahí tú agarras y presentas tu excusa. Tú dices, verdaderamente no me di cuenta. Yo vi el semáforo en verde, bajé la vista. Cuando miré ya estaba en rojo. No me di cuenta que ella se metió. Es más, ella tendría que haber esperado tal vez que yo pasara. Ella tampoco me vio. Y uno puede armar su argumento. ¿Cuántos están acá? Ahora te toca pelear con el abogado del defensor. Entonces él dice, sí, pero esta persona no puede ser posible que maneje de esa manera, que esté mirando el teléfono, tal y tal cosa. Y empieza una lucha. Hasta ahí es una lucha justa. Tú te estás defendiendo por tu error y la persona está pidiendo una recompensa por algo que es lógico. ¿Estamos acá? Hasta que aparece una persona que tú nunca la vistes. Y dice, la defensa, ¿tiene a alguien que quiera testificar? Sí, tenemos a Martín López. ¿Qué pase Martín López? Y vos decís, ¿quién es Martín López? Y aparece Martín López y vos decís, ¿y este quién será? Y se sienta en el estrado y Martín López dice, yo lo vi. ¿Qué vio usted? Yo vi que la persona venía texteando. Y cuando vio el semáforo en rojo apretó el acelerador para ganarle el acelerador. Y cuando vio a la persona trató de esquivarla. Y no logrando esquivarla la atropelló. Pero no solamente la atropelló, sino que hizo un hit and run. Le pegó y se quiso escapar. Yo lo vi con mis propios ojos. Y vos decís, ¿en qué lugar estaba parado si nunca lo vi?
Y ahora vos decís, este tipo es comprado. Han comprado un testigo falso. Han comprado un testigo falso que venga a decir que yo cometí algo violentamente a propósito cuando fue un error de un segundo. Entonces esta persona me quiere hundir. Yo ahora estoy de acuerdo con lo que Dios dice, que Él odia a los testigos falsos porque acabo de cometer un error de 30 segundos que estoy dispuesto a pagar mi pena. Estoy dispuesto a pagar mi error. Pero ese testigo falso me puede arruinar la vida. ¿Están conmigo o no? En ese momento, tú que estás siendo enjuiciado, aparece un testigo falso y el testigo falso te desbarata toda tu vida, tu futuro, tu carrera. ¿Estamos acá? Cuando vivíamos en Nueva York con la pastora, teníamos una pareja de amigos. Ella es argentina y él es dominicano. Y él era broker y realtor. Él vendía casas y trabajaba para Century 21. Y un hombre top of the line. Elegante, siempre apuesto el hombre, elegante a la hora de hablar, correcto, un hombre puntual, un hombre educado, un hombre sincero, transparente. Amado, como lo que tú lo quieras pintar, el hombre era un caramelo, un tipo que te daba gusto tenerlo como amigo. Que cuando nos enteramos que ella estaba con él y lo fuimos conociendo, nos sentimos felices de que nuestra amiga hubiera conseguido esa pareja porque la trataba como una reina. Tuvieron una discusioncita entre ellos. Pero no fue culpa de la Argentina, fue culpa de él. Usted sabe que nosotros los argentinos no discutimos. Tuvieron una discusioncita con la Argentina y decidieron tomarse unos días de break, como para pensar. Entonces ella agarró, se fue unos días y él en esos días se encerró en su casa. Entonces vinieron los amigos y le dijeron, vamos. Salí de ese encierro. No podés estar así simplemente porque aquella otra te ha dejado unos días solos. No, yo acá estoy solo, estoy bien, quiero pensar, quiero refrescarme la mente. Levántate, esto es para salir adelante, usted salga y no te podés quedar encerrado porque si ella se da cuenta que al irse unos días te quedas así, se va a dar cuenta que tiene dominio sobre ti. Entonces vino él y dijo, mis amigos tienen razón, voy a salir. Se agarró, se vistió y fue a un lugar en Nueva York que se llama Copacabana. Llegaron a Copacabana, entraron, se sentaron en un VIP, donde se sentaban todos los de la agencia Century 21. Se sentaron ahí, qué sé yo, y de repente vinieron unas señoritas a querer bailar. ¿Quieren bailar? O sea, bachatéame, papá. Entonces Elvis agarró y dice que le dijo, no me siento bien. Entonces los amigos le dijeron, pero ¿cómo te vas a quedar así? Levántate, ya te levantaste de tu cama, te vestiste, te perfumaste, te afeitaste. Date un minuto para bailar. No vas a dejar a tu novia por bailar con la muchacha te está invitando solamente a bailar. Ok. Salió. Lo puedo visualizar a él porque era un hombre muy correcto. Y me puedo imaginar a él estando ahí tratando de concentrarse en vivir algo que él no estaba viviendo. Él estaba mal porque lo habían dejado. Larga historia corta. Cuando él se despertó, la muchacha estaba en su casa. Y él no se acordaba con quién había estado, ni con quién había hablado, ni cómo habían llegado a su casa. Un hombre que no tomaba alcohol. Entonces vio una cartera, escuchó la ducha prendida, se acercó a la cartera, la abrió y cuando abrió se dio cuenta que tenía una billetera, una muchacha de 15 años en su casa bañándose. Cuando le rebuscan la billetera tenía un ID falso que decía 28 años, porque en Copacabana tú no puedes entrar si eres menor de 21. Así que tenía un ID falso y tenía el ID de la escuela, donde salía para ir a la biblioteca que tenía 15 años. Por ende, el muchacho fue y le dijo a la chica, necesito que te retires, lamento lo que haya sucedido, yo soy un hombre que está en una relación. Y ella le dijo, no te creo. Ella llamó al hermano, el hermano vino, le desbarató el Lexus con un bate de béisbol. Vino el padre, se le plantó enfrente, le hizo todo un escándalo. Llamaron a la policía. Larga historia corta. Cuando tú pasabas por la casa de Elvis, en el jardín había un cartel que decía, predador sexual, pedófilo, violador de niños. En el estado de Nueva York, cuando tú tienes un altercado con una persona menor de edad, el estado,
cuando te da la libertad condicional, te pone un cartel en el frente de tu casa para que todo el mundo sepa con quién están viviendo en el barrio. O sea que un pequeño error por un mal altercado, donde aparece gente a hacer cosas que no tienen que hacer, daña toda la reputación, toda tu carrera y toda tu vida y tu familia. ¿Estamos acá o no? Así que es muy importante tener cuidado con uno sentirse cómodo con los testigos falsos que hablan mentiras. Entonces, como tú puedes estar en un juicio y un testigo falso que habla mentira te puede perjudicar la vida, tú tienes que tener cuidado porque hay muchas veces que tú puedes estar del lado del falso testigo. Y tú me dirás, pastor, ¿cómo puedo yo ser una persona que esté del lado a favor de un falso testigo que hable mentira? Acá hoy día yo voy a enojar a alguien, pero prepárese. Toca al del lado y dile, no te enojes. Tócalo y dile, no te enojes, no te enojes. A partir de la semana que viene vamos a estar vendiendo ahí unos palitos con una manito, porque si a usted le pica, usted se rasca. Van a estar baratas, 2 por el precio de 1. A veces nosotros llegamos a este país llenos de sueños, cargados de ilusiones y planes, y cuando nos enfrentamos a la realidad de que se nos levanta una barrera legal, una barrera social, una barrera migratoria, empezamos a querer ayudar a Dios. Entonces ahora agarra un indocumentado y empieza a buscar una persona para casarse, para poder obtener papeles. No se vaya, no se vaya. Entonces, ¿qué pasa? Vienes tú, estás llevando tu vida tranquilo, pero en un momento le comentas a alguna persona, ¿sabes qué? No me siento bien. Mi padre, mi madre está enfermo allá en mi país. Daría cualquier cosa por ir a verlo. Mis hijos están enfermos. Daría cualquier cosa por ir a verlo. Entonces viene siempre un amigo, como los amigos de mi amigo Elvis, que te quieren sacar de esa depresión. Y muchas veces tú estás en una situación no porque tú te sientas mal, sino porque Dios te puso ahí para poder dominar tu carácter. A veces Dios te tiene que bajar del pedestal en el que tú te subiste, a donde el dinero te subió, para que tú te recuerdes que Él sigue siendo Dios sobre tu vida, con plata o sin plata. Entonces, tú agarras y dices, ¿cuál sería la solución para ir a ver a mi familia que amo? Mira, yo tengo un amigo cubano que por la pequeña suma de $15,000 y $2,000 para mí por conseguírtelo, podemos solucionar el tema de los papeles. Agarras residencia y se la saben todas, Mira, tú agarras la residencia, te dan Social Security, permiso de trabajo, vas a estar tranquilo, a los 6 meses te llegan los papeles, al año te llega la residencia, cuando te llega la residencia podés salir, ves tu familia, volvés, y lo único que tenés que hacer es producir una vida donde tu vida tenga nada más y nada menos que un testigo falso. Te toca agarrar una persona que no es tu esposo, hacerlo parecer tu esposo, que hable como tu esposo y que sepa todo lo que tendría que saber solamente y únicamente tu esposo. Entonces ahora te toca juntarte durante toda la semana saliendo del trabajo. A veces tú no tienes tiempo para venir el miércoles a la iglesia a congregarte, pero los miércoles te juntas con tu futuro falso esposo para estudiar lo que vas a mentir en la corte de inmigración. Uy, no, es que esto es poderoso. Cuando la Biblia dice que Dios detesta el hombre que es testigo falso, que habla mentira, tú tienes que entender de que muchas veces aún los cristianos son amigos del falso que habla mentira. No solamente son amigos, sino que el mismo cristiano lo contrata. El mismo cristiano que le paga $15,000 a un falso testigo que se haga pasar por esposo o esposa es el mismo cristiano que no diezma. ¿Cómo va a diezmar si tiene que juntar $15,000 para poder pagarle al falso testigo? ¿Vos sos americano? Necesito ver tu social después del servicio. Entonces ahora resulta ser que llega el día de la cita. Llega el día de la cita donde te toca presentarse con tu propio falso testigo que habla mentira. No el que el diablo te metió en la vida. No, el que tú creaste. Entonces ahora llegas a la cita de inmigraciones, se sienta el oficial de inmigraciones y dice, voy a hacer un par de preguntas. Cuénteme, ¿de qué lado de la cama duerme usted? Bueno, yo duermo del lado derecho.
Y ella del lado izquierdo. Ajá. Estando la cama, ¿cómo? ¿Así o así? Bueno, yo me acuesto en la cama del lado derecho. Ok, viéndola desde los pies o viéndola desde la cabeza. Bueno, yo me acuesto, la cabeza la tengo acá, yo duermo del lado derecho. Ok. ¿Cuál de los dos tiene mesa de luz y tiene una lámpara? Ella. ¿Cuál de los dos se levanta la noche al baño? Ella. ¿Cuál de los dos tiene el control remoto en la mano? Yo. Y parece una cosa completamente real. Nada más que hay alguien que sabe que eso es mentira. Y eso no es nada. Hasta que llega la parte importante. La parte importante es donde el oficial de inmigración te dice: y cuénteme, ¿qué hizo ayer domingo? Y se te ocurre decirle: ayer estuvimos en la iglesia. Todo se derrumbó dentro de mí. Y el tipo dice: cuénteme, ¿cómo fue su domingo en la iglesia? Entonces ahora resulta ser que tú has traído al futuro marido, falso testigo mentiroso, a la iglesia, haciéndole creer al pastor que es un amigo que conquistaste para Cristo, y solamente lo estás trayendo para tener almacenada la mentira acumulada para tu traición. Pastor, le presento, él es Ramiro. Ramiro, Dios te bendiga. Pastor, me encanta la iglesia, divina, pastor. ¿Cómo es el nombre de sus hijos? Lautaro y Juliano. Ah, sí, divino, tocan divino. Cuando él está en la corte de inmigración, dice: no, mi pastor, divino. Y Lautaro y Juliano, buenísimo, somos así. Porque el falso testigo que habla mentira, para poder hacer el ejecutado de la mentira, necesita saber muchas verdades. Por eso es que la Biblia dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Por eso es que nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado, y Dios quiera que este estudio entre en tu corazón y quede plantado ahí, donde tú de aquí salgas sabiendo de que tú no puedes ser cómplice de ningún falso testimonio, porque Dios lo odia. Tú dirás: ay, pastor, tú tienes una imaginación de Hollywood. Tocar de al lado y decirle: me parece que el pastor ya se enteró. Ahora viene la otra parte. La otra parte es donde te toca hacer la fiesta. Entonces ahora haces la fiesta del casamiento. Haces la fiesta del casamiento falso, con el marido, con amigos. ¿Sabes por qué en tu casamiento falso, con un marido falso, tenés amigos falsos? Porque si tuvieras amigos de verdad, ninguno asistiría a esa falsedad. Un amigo de verdad te diría: yo te voy a decir algo. Yo creo que Dios tiene la capacidad de darte los papeles a su tiempo con tu esposa. ¿Por qué no esperas? ¿Y sabes cuál es la respuesta? ¿Vos te pensás que yo voy a esperar 25 años como el pastor? Siendo que yo tengo la oportunidad ahorita. Que soy como una pera. Antes que me transforme en sandía y nadie me quiera llevar. Ni el falso marido. Porque nadie quiere esperar el proceso que Dios tiene preparado. Entonces, debido a que nosotros hemos sido educados en siempre encontrar el atajo, siempre encontrar la parte más corta, siempre encontrar la parte más barata, siempre encontrar la parte de mayor beneficio, cuando tú vives buscando el atajo, te estás perdiendo lo de Dios, porque normalmente lo de Dios demora tiempo. Dios cocina en cámara lenta. Dios cocina las cosas en una cacerola y prende el fuego y le agrega carbón y le va agregando carbón y le va agregando carbón. Mientras tú te estás quejando de la prueba, ese carbón te va cocinando, te va preparando, pero en el medio de la cocción tú te sales de la olla a querer ayudar a Dios. Y lo primero que tú consigues es un testigo falso que habla mentiras. ¿Les digo algo? ¿Sabe por qué la iglesia no está llena? Porque hay un montón de personas que prefieren
un falso profeta que un pastor verdadero. Me tiene cansado el pastor con aprender a odiar. Yo quiero aprender a amar. Si no te amas ni a vos mismo, ¿a quién querés amar? Vos no podés darle a nadie amor si vos no tenés metido a Cristo dentro tuyo. Y hasta que no tengas a Cristo metido adentro tuyo, vas a ser solamente amante de ti mismo. Y eso delante de Dios también es un problema, porque eso es ego, eso es soberbia. Así que no me vengas a decir, quiero aprender a amar. Lea su Biblia, y si no tiene, yo le regalo una. Vos te pensás que para aprender a amar tenés que leer el libro de Walter Mercado, porque todo lo hacía con mucho amor. Es como un poder del Auyuken, del Street Fighter. Mucho amor. Entonces, sin querer, cuando tú tomas la decisión de hacer un acto para poder evadir el proceso de Dios y tratas de solucionar las cosas a tu manera y a mi manera, nosotros traemos a nuestra vida un testigo falso, le pagamos a una persona para que mienta. ¿Ya pensaste cómo va a ser el día que tus hijos encuentren las fotos de la corte donde sales besando a una mujer que no es su mamá? ¿Estás preparado para explicarle tu cristiandad a tu hijo? Donde tu hijo te ha visto yendo a la iglesia todo el tiempo y ahí él dice, para. ¿En qué momento de la vida de mi papá o de mi mamá esto sucedió? Siendo que a mí me han dicho que ellos creen en Dios, que Dios es todo, que Dios es el camino, la verdad, la vida, que todo lo pueden en Cristo menos esperar por los papeles. Entonces ya no solamente tenés un problema con un testigo falso que habla mentira, sino que ahora tenés una familia confundida debido a que quisiste solucionar las cosas y al que no sabes qué. Muchas de las personas que buscan eso terminan en la puerta de la deportación. ¿A que no sabes por qué? Porque lo único que te hace libre es la verdad. La Biblia dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuántos están acá? ¿Hay alguien que ha conocido la verdad en estos años o no? Entonces presta atención a lo que pasa acá. En el momento en que nosotros agarramos y decimos, bueno, voy a contratar un testigo falso para que mienta, para que se haga pasar por algo que no es, para poder demostrarle a la gente algo que no es, voy a hacer una fiesta, voy a traer los amigos, me voy a sacar la foto con el marido o la marida nueva, falsa, hacemos la foto. Entonces todo falso, todo un show de Cristina. En ese momento, sin darte cuenta, acabas de meter en la bolsa de tu vida lo que acabamos de leer antes en el versículo de Proverbios. Porque ahora te metiste con los ojos altivos, donde con tu altivez decidiste decir, yo no necesito de Dios para resolver mi estatus legal en este país, lo voy a hacer a mi manera. Luego caes en la segunda parte que Dios odia, que es la lengua mentirosa, donde ahora se presentan ante un juez diciendo cosas que no son. Y luego metes en la bolsa de esa actitud pensamientos inicuos, porque desde que maquinaste sabías que era una farsa y seguiste adelante porque solamente era un intercambio de productos. Tú le dabas dinero y a vos te daban un papel de residencia que supuestamente tú y yo nos traen tranquilidad. Luego le metes a la bolsa otro punto que Dios odia: los pies presurosos para ir corriendo al mal. No sales corriendo a llegar temprano a la iglesia, no sales corriendo a llegar a tu servicio, no sales corriendo el miércoles a no faltar, no sales corriendo a evangelizar, pero sales corriendo a tu cita de migración con un marido falso, con papeles falsos, con cuenta de banco falsa, con fotos falsas, con todo un mundo de películas falso. Pero ahí sí llegas temprano, porque si llegas tarde te quitan la cita y te sacan la residencia. Significa que a ti te importa más la residencia de este país que la eterna. Así que ahora le metiste ojos altivos, lengua mentirosa, pensamientos inicuos, pies presurosos para correr al mal. Y ahora no solamente eso, sino que ahora el testigo falso no es una persona cualquiera. Es una persona por la cual tú vas a tener que rendir cuenta porque lo creaste tú.
lo creaste a tu conveniencia. Respire, respire. Tranquilo que Ice no anda por acá esta semana. Encontré algunos versículos sobre lo que Dios piensa acerca de los testigos falsos. ¿Leemos o no? Sí. Éxodo 23, 1 y 2. No admitirás falso rumor. No te concertarás con el impío para ser un testigo. ¿Qué cosa? Falso. No seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en un litigio, inclinándote a los más para hacer agravíos. Ten mucho cuidado, míreme, ten mucho cuidado de estar pasando una situación financiera delicada, donde Dios te está probando el corazón, te está probando la mente y el espíritu, y tú sales corriendo a dar un testimonio falso de algo que no viviste y no vistes a cambio de dinero. Ten cuidado, porque eso Dios lo castiga. Levítico 19, versículo 11. No hurtaréis y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro, y no juzgaréis falsamente por mi nombre, y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. ¿Quién firma? ¿Quién firma? Es buenísimo. Te manda la carta y abajo dice: yo, Jehová. Y acá dice algo tremendo. Dice: no robarás, no engañarás, no mentirás a uno al otro, no jurarás falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. La iglesia tiene que empezar a limpiar su boca y tener cuidado de andar jurando por Dios. El que tú jures por Dios no te da una certeza de que lo que estás diciendo es real. Te está diciendo que tu vida no es suficiente representativamente seria como para decir sí, sí, no, no. Cuando tú tienes que decir: mira, pasó tal cosa, no te creo. Sí, jurámelo. Cuando alguien te dice jurámelo, es: te conozco, mentirosín. Te conozco que tenés una lengua mentirosa. Jurámelo por Dios. Y uno le hace: te lo juro por mi madre que está en la tumba. Y al otro día dicen las noticias: en el cementerio de aquí de la ciudad, las tumbas empezaron a... La señora se estaba revolcando allá abajo. La Biblia nos enseña de que cuando tú te vuelves un cristiano, tú sí tienes que ser y tú no. Dice la Biblia que todo lo que tú le agregues a eso es punto de pecado. Te lo juro por mi hijo. ¿Cómo vas a jurar por tu hijo dándole valor a una palabra que no tiene valor? Si vos tenés que jurar por alguien, es porque lo que estás diciendo no tiene peso. Vos tenés que generar un estilo de vida en Cristo, que cuando tú le digas a alguien: hermano, tenga cuidado que en la esquina está la policía, la gente se sube y se vaya, no que vaya a ver si es verdad. ¿Seguimos o no? El jurar por Dios tiene un peso aún para las personas que no creen en Dios. Hay un video en YouTube que tú lo puedes buscar, donde un pastor americano se le acerca después de una entrevista al astronauta Neil Armstrong, que es considerado el primer hombre que puso el pie sobre la luna. Lo cual aquellas personas que pintan canas sabemos que eso no sucedió. Entonces, ¿qué pasa? El hombre está dando un speech en un lugar, está hablando acerca del aterrizaje lunar y de toda la expedición y de todo eso, y me imagino que él estará explicando cómo fue posible que él, siendo el primer hombre que se bajaba de la nave, ya en la luna había una cámara para filmarlo. Yo me imagino que él estaba tratando de explicar eso. Yo llegué primero, pero la cámara llegó antes que yo solita. Y cuando él termina el speech, se aparece un pastor con una Biblia en la mano y le dice: señor Neil Armstrong, ¿será que usted me puede hacer un favor delante de toda la gente? ¿Será que usted puede poner su mano derecha sobre esta Biblia y jurar delante de Dios de que usted pisó la luna? Y Neil le dijo: ¿y yo cómo sé que esa Biblia es real? Le dijo: bueno, vamos a hacer una cosa. Voy a dar $5,000
a una caritativa que usted escoja, si usted pone su mano sobre esta Biblia, la cual es real, y usted jura delante de esta gente que usted fue el hombre que pisó la luna por primera vez. Y él dijo, la gente que cree en la Biblia no se merece mi contestación. ¿Vos te piensas que él necesitaba aclarar algo más aparte de que él no estuvo en la luna? Es tremendo que a veces nosotros, que decimos ser cristianos, se nos sale de la boca, te lo juro por Dios. Y un tipo como esto, que metió la pata hasta el cuello, y que si ese hombre llegaba a decir delante de la gente que él no había estado en la luna, lo matan a él, le matan la esposa, le matan los niños, los hacen resucitar, se los vuelven a matar, le entierran los perros y el gato. Ese hombre no fue capaz de poner su mano sobre la Biblia y decir, yo juro por Dios que estuve ahí. Nosotros tenemos que tener cuidado de ser parte del espíritu del falso testigo que habla mentiras. Proverbios 19:5. Tranquilo que vamos terminando. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras será feliz. No escapará, perdón. El testigo falso no quedará sin castigo. Y algunos dicen, wow, yo fui un testigo falso. Me contrataron, me pagaron, yo fui el testigo falso. ¿Sabes qué? Tú dices, pastor, pero yo nunca he estado en una corte siendo un testigo falso. No te hace falta estar en una corte. ¿Qué pasa cuando te llama una amiga y te dice, Karina, tengo un problema? ¿Qué pasó? Yo sé que vos sos una muy buena amiga. ¿Cuánto tiempo hace? Cuando te preguntan cuánto tiempo hace que nos conocemos, ya sabes que hay un problema. Hace 15 años nos conocemos. Estoy en un problema. Ayer salí de mi casa y no volví. Necesito que si mi esposo te llama, le digas que estuve contigo. Y ahí vienes tú como buena samaritana, como la sobrina de la Teresa de Calcuta. Y tú dices, pobre mi amiga, si le llego a decir al marido la verdad, la matan. Que la maten. Te voy a explicar por qué. Porque una verdadera amiga jamás te hace partícipe de semejante locura. Es más, una amiga tuya que tiene el descaro de serle infiel al marido, te aseguro que no la quieres como amiga en tu vida. O sea, thank you, bye. Libro de Marcos, capítulo 10, versículo 19. ¿Están despiertos o se han dormido? Sí. Gloria, toca al del lado y dile, despiértate. Mira esta situación, préstame un segundo. El Señor se topa con el joven rico. El joven rico lo ve a Jesús y le dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Jesús agarra y le dice, ¿por qué me dices bueno si aquí en la tierra no hay ni uno solo bueno, ni siquiera en casa de adoración Sarasota? No hay ni uno bueno. ¿Pero qué puedo hacer para poder estar en la eternidad contigo? Le dice, los mandamientos ya lo sabes. No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio. Tú me estás hablando a mí que esto que leemos de Proverbio, que Dios odia, es parte de los 10 mandamientos que le dio a Moisés. No digas falso testimonio, no defraudes. Y acá viene uno glorioso. Honra a tu padre y a tu madre. Libro de Hechos, capítulo 6, 23. Entonces, alguien diga entonces. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de ¿qué cosa? Llenos de dinero. La iglesia
necesita menos mercaderes, menos negociantes y más gente de buen testimonio y más personas llenos del Espíritu Santo. Dios se encarga del resto. Una de las cosas que desbarata la iglesia que fundó Cristo es que en este día es muy difícil encontrar personas que den buen testimonio fuera de la bendita iglesia. Cualquiera de nosotros nos podemos vestir de piedad. Yo ahora me pongo una corbata que dice Cristo vive y usted me lo cree. Salgo de acá, me saco la corbata, me hago una vincha y me transformo en Rambo en la discoteca. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Sabe lo que estaba pasando acá en el libro de Hechos? La iglesia primitiva estaba arrancando. El Espíritu Santo estaba haciendo milagros, estaba sanando gente, estaba sucediendo algo glorioso. ¿Y qué pasó? La gente estaba viendo un mover del Espíritu Santo tan fuerte que la gente empezó a vender sus propiedades para que la iglesia creciera. Algo que hoy día no lo ordena Dios. Dios no lo ordena hoy. Dios no ordena que usted venda su casa y que la traiga a la iglesia, ¿sabe? Por si va a una iglesia y le dice, venda su casa y tráigame la plata acá. No, Dios no ordena eso. Eso fue la iglesia primitiva para formar el fundamento. Y aparte que eso tenía que ser algo que estaba surgiendo aparte de la revelación personal de cada uno a través del Espíritu Santo. ¿Están escuchando? ¿Qué pasó? Empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer la iglesia, empezó a crecer la iglesia y llegó a tener un problema que muchas veces se cita hoy, que los pastores tenían que predicar, poner la silla, pasar el vacuum, cortar el pasto, limpiar la cafetería, atender las mesas, llevar al baño, limpiar acá, poner acá, tocar la guitarra, cantar, tocar la batería. Con un pie tocaba la batería, con la otra guitarra, con la otra predicaba. Entonces viene el apóstol y dice, esperen, no es justo. Míreme, no es justo. No es justo que nosotros, los pastores, dejemos de predicar la palabra de Dios para estar haciendo cosas que ya tendrían que estar haciendo los miembros de la iglesia. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a buscar 7 varones de buen testimonio. Así que recuerde algo. Cuando usted entre por la puerta de la iglesia, recuerde esto, salude bien al ujier. Cuando usted vaya a la cafetería, salude bien al de la cafetería. Cuando usted deje su hijo en la escuela dominical, salude bien a la maestrita de la escuela dominical. ¿Sabe por qué? Porque si están sirviendo acá, son personas que han demostrado buen. ¿Estamos acá? Acá los procesamos. Último versículo, puede subir el grupo de alabanza. Mateo 15. Porque del corazón salen los malos pensamientos. Wow, para. ¿No era que el corazón es el que ama con locura? ¿No es que el corazón es el que movió a Romeo y a Julieta ¿No es que el corazón movió a los que hicieron Titanic? Sin embargo, para Dios, el corazón tiene otra cuestión. Dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, ¿y qué más? Los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Gracias. ¿Sabes por qué estaban hablando esto? Llega Jesús con sus discípulos, se sientan a comer, y cuando se sientan a comer, usted tiene que entender que es diferente la forma en la que ellos comían a la que comemos nosotros. Hoy día tú agarras, te sientas en una mesa y te sientas a comer. Ellos no, ellos ponían una alfombra en el piso, ponían una bandeja grande en el piso y se sientan todos en el piso con los pies apartados de la bandeja y ellos comen con las manos. Es más o menos así, ¿no es cierto, Karina? Le pregunto a Karina porque Karina conoce, porque ella está casada con un musulmán, con Abdullah. Y Abdullah me explicaba la otra vez y me decía, no, se pone el plato grande, entonces tú te lavas las manos, entonces tú agarras la tortilla o la pita y vas sacando el hummus, vas sacando las cosas y vas comiendo. Entonces no es que el tenedor y el cuchillo y la cuchara, todo era con la mano. Entonces lo que ellos tienen es una fuente con agua, entonces tú haces así
y agarras la comida. Y todo el mundo come con las manos y con los pies. Por eso es que cuando ellos llegaban a las casas de la gente, había un siervo en la entrada de la casa con una vasija lavándole los pies a la gente que llegaba. Porque la gente que llegaba no llegaba en un auto con aire acondicionado y zapatos del mall. La gente llegaba caminando en burro, pero también llegaban pisando excremento de animales. Entonces, debido a que iban a estar comiendo con los pies cerca de la mesa, les lavaban los pies. Entonces tú llegabas, te sentabas, y se te sentaba ahí el que cuida las vacas al lado. Y bueno, en el 8º día de ayuno de Daniel, que te quieres comer toda la bandeja, y el hermano te pone los pies así, que hace 15 años que no se hace pedicure. Entonces se sientan a comer. Muchas de ustedes piensan en su esposo. Sí, la otra vez le pregunté a la hermana, le digo, hermana, ¿su marido cuánto calza? Dice, 11. Le digo, pero ese zapato es como el mío, es como 14. Sí, lo que pasa es que él no se corta mucho las uñas. Así el espacio para las uñas nomás. Entonces Jesús se sienta con los discípulos y cuando están los discípulos ahí en la mesa, ellos llegan, se sientan y empiezan a comer sin lavarse las manos. Y viene el religioso que nunca falta, que es el que dice normalmente, pastor, ¿cómo usted va a permitir que dentro del servicio estén en pantalón cortos? Pastor, ¿cómo usted va a permitir que esa persona esté con el celular mientras usted está predicando, pastor? Pastor, ¿cómo usted va a permitir que esa persona le ponga la mano al hermano en el hombro si esa persona ha estado tocando su celular y solo Dios sabe lo que ha tocado? Entonces viene Jesús y le dice, les voy a decir algo. Poneme el versículo de nuevo, hijo, por favor. Porque es del corazón donde salen los malos pensamientos. De ahí salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, son las que contaminan al hombre. Pero comer con las manos sin lavarse no. ¿Sabes por qué? Porque lo que contamina es lo que sale de tu boca, no lo que entra por la boca. Hay palabras que una persona te dijo hace años atrás, con las manos muy limpias, con la ropa muy planchada, y te reventó el corazón. Y Jesús lo dejó plasmado acá. No te preocupes si la persona que llega a la iglesia no está peinada. No te preocupes si el que llega a la iglesia no se pudo maquillar. No te preocupes si el que llega en pantalón corto y chancleta. No te preocupes por lo externo, porque verdaderamente lo que necesito es que sepan que lo que me preocupa a mí es que ustedes estén maquinando cosas donde tengan la vista altiva, donde la lengua sea mentirosa, donde sus pies vayan desprolijamente por ahí corriendo a hacer el mal, o peor aún, donde ustedes sean cómplices de dar falso testimonio y anden mintiendo por obtener un beneficio. Eso duele mucho más que ustedes se laven la ropa, se laven el pelo, se maquillen. Por eso es que a veces nos cuesta tanto perdonar a la gente, porque hemos crecido en un hogar donde nuestros padres, que no tenían el conocimiento y la sabiduría de Dios, se te cayó el tenedor al piso y te dijo, levantalo, animal, torpe, no te das cuenta que sos un inservible. Todo lo que tocas lo rompes, infeliz. Y te lo creíste. Te creíste que eras un infeliz. Te creíste que eras un bueno para nada. Te creíste que eras un fracasado. Y la mayoría de las veces el que te dice fracasado es el fracasado. El que te dice que eres un infeliz es el que no está viviendo felicidad. El que te dice que no eres bueno para nada es el que no tiene la capacidad de hacerte a ti bueno para algo. Ahí es donde nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder dejar ir la ofensa
que ha sido marcada por una palabra donde la gente ha soltado un veneno por la boca, te ha lastimado el corazón, pero con las manos limpias. Y dentro de todo lo limpio, Jesús dice claramente, gente que se viste muy bonito, gente que se acomoda muy bien, pero en su corazón maquinan fornicación, adulterio y falsos testimonios para poder lograr estar como están.